Voy a explicaros las medidas que se han publicado para las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos. Este Real Decreto de refuerzo y consolidación de medidas sociales viene a ampliar las que ya existían, tanto en relación al tema de ERTES como a estas prestaciones que os voy a explicar ahora. Lo vamos a ir a partir del artículo 5, que es donde se regulan, ¿vale? Y más o menos son prácticamente las mismas que ya estaban y que muchos habéis estado percibiendo hasta el día 31 de enero de 2021 y que ahora se van a prolongar hasta hasta el 31 de mayo, ¿vale? Bueno, todo esto es relativo a ERTES, que también lo explicaré en otro vídeo, pero bueno, estas son las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. Bueno, la primera de ellas es para aquellas situaciones en las que haya una resolución de la autoridad cerrando la actividad, como por ejemplo ha pasado ahora en Galicia, pues que no hay hostelería, pues lógicamente los hosteleros autónomos de Galicia que les han obligado a cerrar se pueden acoger a esta solicitud de prestación. Es una prestación extraordinaria por cese de actividad. Bueno, esta es la que menos estamos pidiendo ahora porque son muy pocas las situaciones de cierre total de actividad y porque además la prestación que luego vamos a ver del artículo 7 es más conveniente en cuanto a la cuantía, ¿no? Porque te paga el 70%, pero bueno, esta está aquí, la podéis leer en el BOE que yo os envié, en cualquier caso en internet podéis entrar y lo vais a ver, y no es en la que me voy a centrar ahora mismo. La que muchos habéis estado cobrando, la que se llama PECANE, es esta, ¿vale? Es la prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria prevista en el artículo 7. El artículo 7 es la que exigía 12 meses previos de cotización por cese de actividad, que muchos no las tenían y en muchos casos aquellos que están en tarifas planas pues no han estado cotizando por cese de actividad y esta es la prestación que se venía solicitando. Bueno, los requisitos son los mismos, es una prestación por la que no se va a pagar autónomos y aquí lo veis, está dado de alta y al corriente de pago de las cotizaciones de seguridad social, decía que está al corriente de pago de seguridad social y los requisitos económicos esta vez es no tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el primer semestre del 2021 superiores a 6.650 euros. Es decir, que siendo compatible con el trabajo por cuenta propia no podemos facturar más de 6.650 euros en el semestre del 1 de enero al 30 de junio. Y acreditar además que en este primer semestre del 2021 nuestros ingresos computables fiscalmente por cuenta propia son inferiores a los que tuvimos en el primer trimestre del 2020. Esto es bastante curioso, es decir, vamos a tener que coger los ingresos del primer trimestre del 2020, que vienen reflejados en el primer trimestre del modelo 130 en los trabajadores autónomos, y a partir de ahí, que lo que facturemos en el primer semestre del 1 al 30 de junio del 2021 no supere esa cantidad. Digo que es curioso porque ya en el primer trimestre del 2020 hubo una afección o una afectación de nuestros ingresos porque se decretó el estado de alarma a partir del 14 de marzo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una situación que va a generar la oportunidad de poder facturar muy poquito. Entonces, yo creo que ya están siendo muy restrictivos a la hora de las ayudas. Bueno, la cuantía de esa prestación es el 50% de la base mínima de cotización, que esa es otra situación que tampoco se ha regularizado, es decir, las bases de cotización siguen siendo las del 2019, 944 euros en la mayoría de los casos, y el 50% son los 472 euros que habéis venido pagando. Bueno, si hay personas que convivan en el domicilio que también están cobrando esta prestación, en vez del 50% cobraréis el 40%, y bueno, se empieza a comenzar desde el 1 de febrero del 2021, una duración máxima de 4 meses y no puede exceder del 31 de mayo del 2021. No es compatible con la percepción del trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos de los trabajos estén por debajo del 1,25 del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Es decir, que si trabajáis por cuenta ajena no podéis estar cobrando más allá de 1.100, 1.200 euros, para que os hagáis una idea. Vale, durante el tiempo de percepción de esta prestación se mantiene el alta en el régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado, es decir, no hay que pagar seguros sociales, y el periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado, es decir, que son periodos que os van a dar como cotizados a los efectos de prestaciones posteriores o de bajas por IT o jubilación, evidentemente, o para lo que corresponda. Sí hay una obligación que ya existía en la anterior promulgación del decreto en septiembre del 2020, y es que a partir de cesar en el cobro de la prestación hay que darse de alta y hay que cotizar por cese de actividad. Bueno, en el cupón de autónomos eso viene a ser unos 8 euros o 9 euros más al mes, más o menos, para que os hagáis una idea.
Bueno, la oportunidad de que evidentemente las mutuas puedan revisar todas las resoluciones de prestación que han aprobado y los modelos fiscales que nos exigirán en un momento determinado, en este caso ahora a partir de septiembre del 2021, para acreditar esos requisitos económicos, ¿no? Pues el modelo 390, que es el del IVA, los 130, como os he dicho, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la prestación extraordinaria por cese de actividad y esta es la prestación por cese de actividad que, digamos que de origen, ¿no? La que fue en su día PECATA, luego fue POECATA, POECATA 2, que muchos las han venido cobrando, que representa el 70% de la base reguladora y que supone seguir cotizando por autónomos todos los meses. También aquí cambian las ratios de ingresos, ¿vale? Entonces, el acceso a prestaciones exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo semestre del 2019. Es decir, que no podemos facturar más de la mitad de lo que facturamos desde los meses de julio a diciembre del 2019, así como no haber obtenido durante el semestre indicado unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. Es decir, esos dos requisitos habrá que cumplirlos, habrá que sacar cuadros, habrá que sacar vuestros impuestos y revisarlos adecuadamente para saber cuánto facturasteis en los dos últimos trimestres del 2019, es decir, en el semestre del 2019, para compararlo con lo que, o para establecer los límites de lo que vais a poder facturar. Bueno, en principio estas son las prestaciones por cese de actividad que se van a promulgar. No sé cuándo las mutuas lo van a tener operativo para poder empezar a solicitarlas. En cualquier caso, hay 21 días desde el 1 de febrero, es decir, hasta el día 21 de febrero, para solicitarlas. Han ampliado el plazo en relación con las últimas, que fueron solo hasta el 15 de octubre. Y bueno, nos permitirá poder llegar sin ningún problema a la presentación de todos los que tengáis que solicitarlas. Os iremos explicando más situaciones si se van generando. Un saludo.